Vamos a comenzar la clase y vamos a hablar ahora de fracturas de miembros inferiores. Vamos a seguir con la secuencia de los traumas. Vamos a comenzar hablando del extremo proximal del fémur hacia distal y hasta llegar al pie. Un poquito de recordatorio anatómico. Acuérdense que el extremo proximal del fémur contiene la cabeza femoral, que es la que tiene el cartílago. Ustedes pueden ver aquí una depresión que se llama fóvea, por donde llega un ligamento que se llama ligamento redondo y este lo estabiliza la cabeza del fémur con el acetábulo. A través de él llega una arteria que es una rama de la obturatriz y se llama arteria del ligamento redondo. Luego tenemos el cuello, la región de los trocánter, una vez finalizado el cuello, aquí donde está la línea intertrocantérica, y aquí podemos ver el trocánter menor y el trocánter mayor. Y la zona subtrocantérica que está abajo del trocánter menor hasta los 5 centímetros inferiores. Recordando un poco la vascularidad del fémur, porque esto es importante cuando hablemos de la fractura, recordemos que la vascularidad del fémur está dada por dos ramas de la femoral profunda. La femoral común se divide en femoral superficial y femoral profunda. La femoral superficial es aquella que va a llegar hasta la fosa poplitea y se va a dividir en tibiales y peroneales y llega hasta la punta de los pies. La femoral profunda se va por la porción posterior del fémur y llega hasta la altura de la rodilla, donde termina en las geniculares, que son las que irrigan la rodilla. Pues de esta femoral profunda salen dos arterias, la arteria circunfleja medial y es posteromedial y la arteria circunfleja anterolateral. La más importante es la posteromedial. De aquí parten unos vasos muy íntimos con el cuello femoral y muy íntimos con el periósteo. Y estos son los vasos ascendentes, estas arteritas cervicales, son las que nos van a dar un plexo a nivel inferior de la cabeza del fémur. Entonces, como verán, la importancia de la vascularidad que está íntimamente adherida al cuello femoral y al periósteo. Si nosotros tenemos una fractura a este nivel, también se va a lesionar el componente vascular. Pues ya hablando introduciéndonos ya en el área de las fracturas del fémur, vamos a tener las fracturas de acuerdo al área anatómica. Fracturas de la cabeza, fracturas del cuello, fracturas de la región trocantérica y fracturas de la región subtrocantérica. Entonces las dividimos en 4 grandes áreas: cabeza, cuello, zona de los macizos trocantéricos y la zona subtrocantérica. Las fracturas de la cabeza femoral. Frecuentemente estas se producen principalmente como complicaciones de luxaciones de la cabeza femoral. Y estos son productos de trauma de alta energía, principalmente traumas por accidentes de tránsito, ya sea cuando el acompañante del piloto lleva las piernas una sobre la otra y choca contra el tablero, o cuando el piloto mete súbitamente el freno y entonces hay una transmisión de toda la fuerza enérgica del trauma a través de toda la longitud de los huesos, y esto llega a pegar a nivel de la cabeza, ¿verdad? Y la luxa hacia la región posterior principalmente. Entonces, las fracturas de la cabeza del fémur la podemos clasificar en 4 tipos, de acuerdo a Pitkin, y se clasifican en aquellas fracturas luxaciones donde el fragmento fracturario es de una zona marginal abajo de la fóvea donde se inserta el ligamento redondo.
El tipo B son aquellas fracturas donde el trazo de fractura se da en un segmento que queda adherido con el ligamento redondo y se va toda la cabeza, tanto arriba como abajo. Como ustedes ya están pensando, aquí va a haber ya componentes vasculares comprometidos. La tipo 3, que es la más severa, o la tipo C, es aquella donde hay una fractura del tipo A o del tipo B, más una fractura del cuello del fémur. En estas, el componente vascular sí se ve sumamente afectado. Y el tipo D son aquellas cuando puede ser un tipo B más una fractura de la pestaña o de la ceja acetabular. Normalmente estos son productos de trauma de alta energía, como repito. Recuérdense que estos pacientes también pueden tener otras complicaciones producto del trauma. Traumatismo torácico o traumatismo craneano, traumatismos abdominales, traumatismos pélvicos. Por eso tenemos que ver al paciente como un todo y no como exclusivamente pensar en el área en que se ha provocado la fractura. Estas fracturas comprometen mucho el área vascular. Por eso va a revestir una importancia en el tratamiento, principalmente cuando se producen en pacientes jóvenes, porque hay que tratar de conservar todas las estructuras anatómicas. En el paciente adulto mayor es un poco más fácil el tratamiento porque al haber lesión de la irrigación sanguínea de la cabeza, sabemos nosotros que ya la irrigación es precaria y entonces eso nos va a llevar a una necrosis de la cabeza. Entonces lo que hacemos es sustituir esta cabeza por una prótesis. En el joven pretendemos conservar estas áreas haciéndole reducción, fijándolo con material de osteosíntesis, como pueden ver en esta pequeña figura, algunos tornillitos o tornillos que van desde la base hasta la cabeza. Normalmente estos tipos de fracturas van a tener complicaciones, algunas tempranas y otras más tardes, como por ejemplo la artrosis postraumática, la necrosis avascular de la cabeza del fémur, las lesiones e inestabilidades acetabulares que van a tener que ser intervenidas cuando las encontremos, porque si no fijamos este acetábulo se vuelve a luxar la cabeza. Bajando un poquito, tenemos las fracturas al nivel del cuello. Y tenemos de ellas dos clasificaciones que solemos utilizar. La clasificación anatómica, y como lo pueden ver aquí, la clasificamos en fracturas subcapitales, o sea, inmediatamente abajo de la cabeza. Las fracturas transcervicales, que significa a través del cuello, y la fractura basi o vasocervicales, que es en la base del cuello. Aquí hay un factor importante. La cápsula parte más o menos de ese nivel y entonces las primeras dos las consideramos intracapsulares y la segunda ya la consideramos extracapsular. Esta fractura del cuello del fémur la vemos con mucha más frecuencia en los pacientes adultos mayores, quienes, por el producto de la osteoporosis, la disminución de la calidad ósea, pues sufren este tipo de fracturas a veces por caídas y traumas banales, o sea, cuando van bipedestando o van caminando, o están en bipedestación o van caminando, van deambulando, sufren una caída por alguna causa. Pueden ser mareos, pueden ser tropiezos. Entonces, con un pequeño golpe pueden llegarse a fracturar el cuello del fémur. Es importante que nosotros sepamos distinguir cuáles son las causas del trauma del paciente, porque cuando tengamos que darle el tratamiento, vamos a tener que corregir las causas que llevaron a la caída al paciente. No solo la fractura, sino que también las causas que llevaron a la caída.
Esta es otra clasificación que le llamamos la clasificación de Garden y va de acuerdo al grado de desplazamiento. ¿Y qué importancia tiene este? Tiene la importancia de poder visualizar desde el punto de vista radiológico y pensar que dependiendo del grado de desplazamiento de la fractura, así también es el grado de lesión vascular que va a sufrir esa cabeza. El grado 1 nada más es una fractura incompleta. El grado 2 es una fractura completa, pero no está desplazada la fractura. El grado 3 es una fractura completa y hay un parcial desplazamiento. Y el grado 4 es un total desplazamiento. Como ya supondrán, en la medida que van avanzando en la clasificación, va avanzando también el grado de lesión vascular. Como les decía, quizás esta fractura y las que vamos a ver después, que son las del macizo trocantérico, son de las fracturas más frecuentes que solemos ver en los adultos mayores, después de las fracturas del extremo proximal del húmero y después de las fracturas de la muñeca. También lo solemos ver en los jóvenes o en los pacientes adultos jóvenes, productos de trauma de alta energía. Entonces, este tipo de fracturas normalmente van a llegar a la emergencia con dolor a nivel de la cadera. No vemos un mayor acortamiento salvo esté sumamente desplazada la fractura y el diagnóstico lo hacemos desde el punto de vista radiológico. Tanto en las fracturas que vimos en la cabeza del fémur como en este tipo de fracturas del cuello del fémur, solemos utilizar radiografías antero-posterior de pelvis para poder comparar también una radiografía propia de la región de la cadera que está afectada y en la cabeza, en las fracturas de la cabeza del fémur, en ocasiones solemos indicar una tomografía axial computarizada para poder visualizar exactamente qué posición toman y cuántos fragmentos pueden haber en ese tipo de fracturas. Estas fracturas son frecuentes, las de la cabeza del fémur. Y normalmente, como les digo, las vemos en el adulto mayor que van a evolucionar casi siempre hacia una necrosis avascular de la cabeza del fémur, producto de la lesión vascular. Aquí pueden ver esta radiografía, miren, el trocánter menor que les señalo con el cursor, vean la fractura aquí y la cabeza está caída, ¿verdad? Entonces, si el paciente es un paciente joven, menor de 50 años o un adolescente, procuramos conservar la cabeza. ¿Por qué? Porque si lo volvemos un paciente con una prótesis, esa prótesis tiene una vida media y entonces vamos a tener que estar interviniendo con más frecuencia al paciente. Así que procuramos darle un espacio para tratar de conservar esa cabeza. Pero si el paciente es un adulto mayor, ¿ya? Entonces pensamos en protetizarlo. Existen dos tipos de prótesis. Unas prótesis que solo sustituye la cabeza y otras prótesis que sustituye tanto la cabeza como la región acetabular. Para que nosotros nos veamos tentados a usar una prótesis que sustituye también la región acetabular, tiene que ser un paciente activo, consciente, que pueda cuidarse y que esté dentro de la edad hasta los 75, casi 80 años, pero que el paciente sea consciente. Pero si es un paciente que tiene una calidad de vida limitada porque tiene comórbidos como diabetes, hipertensión, que le van a disminuir su calidad de vida y tiene más de 80 años, entonces solemos utilizar una hemiprótesis que solo va a sustituir la cabeza si al caso no vemos nosotros ninguna lesión en la región acetabular. Y aquí pueden ver algunos tipos de tratamiento que solemos usar. Miren, aquí este paciente era un paciente joven, como el que acabamos de ver, ¿verdad? Que tenía una fractura aquí a nivel del cuello y lo intervenimos y le colocamos estos tornillos, ¿verdad? Con esos se logró consolidar la fractura y conservar la cabeza por mayor tiempo.
Este es un paciente adulto mayor. Ven aquí en el recuadro medio y van a ver que incluso tiene otra fractura del cuello del fémur. Este paciente ya tiene mucha osteoporosis y además ustedes van a ver unas lesiones aquí redonditas, mire, unas lesiones muy destructivas también en esta área, ¿verdad? Este paciente lo que tenía, esta paciente, perdón, lo que tenía era metástasis de un CA de mama. Entonces, como estos pacientes tienen un promedio de vida menor, podemos utilizar una hemiprótesis que solo sustituye la cabeza como la que están viendo, porque son actos quirúrgicos menos intensos para pacientes de esa edad. Y en un paciente de aproximadamente 71 años, que sabemos que es una persona activa y se suele cuidar, solemos utilizar este tipo de prótesis. Miren, esta es una prótesis total donde ven que la cabeza ha sido sustituida por este vástago y esta pequeña cabeza. Y en el acetábulo solo van a ver unos alambritos porque el acetábulo es plástico y está pegado al hueso con un material que nosotros le decimos cemento óseo, pero se llama polimetilmetacrilato. Igual ven la prótesis, miren, se ve aquí una imagen blanca adherida casi al hueso y adherido a la prótesis, eso también es el cemento. Esta es una prótesis total, total porque sustituimos tanto la cabeza femoral como la región acetabular. Entonces, vamos a ir diferenciando las edades, las características del paciente, las condiciones del paciente, la sobrevida del paciente, para que podamos decidir cuál de estos tratamientos podemos brindarle a él. Luego bajando un poco más y vemos las fracturas del macizo trocantérico. La verdad que ahí puede haber una diversidad de formas y aspectos de la fractura. Esta es una clasificación, ¿se acuerda cuando hablamos de la clasificación AO? Pero realmente hay una clasificación mucho más sencilla basada en todo esto que la clasificamos en dos tipos. Fracturas estables como son de la A1 hasta la punto 3 y fracturas inestables como es el resto del tipo de fracturas de la A2 hasta punto 3 y A3 hasta punto 3. ¿Por qué son inestables? Porque en el fémur, el área media que estoy señalando hasta el trocante menor es el área más fuerte, más gruesa. Véanlo en esta radiografía del paciente que está operado ya con estos clavos. Miren, esta área son las líneas de fuerza y a esto le llamamos cálcar. Entonces el propósito para reducir una fractura en nosotros es conservar este cálcar porque es el que nos va a dar la fuerza a nivel de esta área. Entonces, en esta fractura desde la A2, ya van a ver que todo el área que le llamamos cálcar está afectada. Vean, en esta es porque es inversa y tienden a deslizarse, entonces se vuelven inestables. Estas son las fracturas de la cadera. Igual solemos verlo en los jóvenes, productos de traumas de alta energía, pero principalmente lo vemos en el adulto mayor por una caída banal, ¿ya? Y entonces sabemos que el adulto mayor ya tiene un hueso patológico, ya sea por la osteoporosis, producto de la osteoporosis, o también porque puede haber alguna patología sobre él, algún tumor como el que acabamos de ver, mieloma múltiple, enfermedad de Payet, cualquiera de estas enfermedades que debilita el hueso. Entonces ya son fracturas patológicas. Normalmente la posición en que llega el paciente cuando consulta en un hospital llega en una cama con dificultad para caminar, con mucho dolor, con el miembro afectado en rotación externa, ligeramente en abducción y con acortamiento. ¿Por qué acortamiento? Porque nosotros sabemos que en esta región del trocánter mayor, la que estoy señalando, en esta región se insertan el glúteo medio y el glúteo mínimo y ellos son abductores. Entonces, al haber una fractura, hay dolor, esos músculos se contraen y esos favorecen el acortamiento. También lo favorece el psoas ilíaco que se inserta en el trocánter menor cuando lo existe. Si no, vemos como en estas fracturas que el trocánter menor se desplaza hacia adentro y hacia arriba. ¿Miren? Por tracción del psoas ilíaco. Estos pacientes, adultos mayores,
sufren estas fracturas producto de caídas, como les decía, banales. Y hay que siempre investigar por qué se produjo la caída. Si tienen algún comórbido que nos esté afectando a eso, diabetes, hipertensión, algo otras enfermedades metabólicas, algo otras enfermedades cardíacas, problemas pulmonares, Alzheimer o demencia senil, cualquiera de todas ellas, o si fue un tropiezo a través de... Hay una costumbre de muchas veces de nuestros abuelitos que se levantan por la noche al baño y no encienden las luces. O a veces cometemos nosotros el error de ponerles una alfombrita a la par de la cama y eso es peligroso porque se pueden deslizar en ellas y pueden sufrir una caída. Son cosas que tenemos que evitar, son cosas que tenemos que investigar cuando nos llegue el paciente a la emergencia. Tenemos que investigar todas sus enfermedades agregadas. Tenemos que investigar cuánto tiempo tiene de evolución con esa fractura, porque muchas veces estos pacientes adultos mayores viven solos en sus hogares y entonces pueden sufrir la caída y pasar mucho tiempo en el suelo. Y esto puede provocar deshidratación o descompensación de alguna de sus enfermedades. También es importante eh, platicar con la familia cuáles son los medicamentos que toman los pacientes. Algunos toman aspirinita por problemas cardíacos, otros toman anticoagulantes y tenemos que saberlo. El macizo trocantérico es una zona sumamente irrigada, por eso las fracturas del macizo trocantérico siempre pegan, aunque peguen en una posición inadecuada, pero siempre pegan porque hay mucha sangre. Entonces, cuando hay fracturas de esta zona del macizo trocantérico, puede haber un sangramiento hasta de 1500 centímetros cúbicos. Eso nos puede llevar a una hipovolemia, sino a un shock del paciente, dependiendo el tipo de paciente que tengamos, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que evaluar, estabilizar y investigar en el paciente. Cuando llegue el paciente, solemos nosotros colocarle una traccioncita cutánea para que tenga dos propósitos: conservar la longitud del miembro, disminuir la contractura muscular de los músculos que están llevando hacia arriba el miembro, o sea que lo están fraccionando y acortando, y con eso disminuye el dolor y también nos ayuda a disminuir un poco el sangramiento. Para eso colocamos una tracción cutánea, o sea, a través de la pierna, desde el pie hasta el derredor ligeramente arriba de la rodilla, ponemos una banda, ponemos una venda elástica y en la punta de esas bandas, en la parte plantar del pie, ahí colocamos un cordel y ponemos un peso que no exceda a más de 7 libras es el peso, porque solo lo que queremos es relajar un poco los músculos. Estos pacientes hay que hacerles una evaluación preoperatoria. Normalmente estos pacientes, recuérdense que si son adultos mayores ya van a tener un síndrome de mala absorción y por ende muchas veces ellos son anémicos, aunque no parezcan, aunque se vean con un poquito de volumen, pero pueden ser anémicos. Hay que estabilizar en todos los pacientes. Recuérdense que el trauma puede desencadenar también un problema que se llama síndrome confusional. Y eso no solo lo desencadena el trauma, ese síndrome confusional, sino que también algunos medicamentos, principalmente algunos analgésicos que solemos utilizar, como es el tramadol. Porque el tramadol es un derivado opiáceo y entonces en algunos pacientes lábiles puede bajar un poquito la presión y también causarnos ese síndrome confusional. Lo ideal es intervenir lo más pronto posible a estos pacientes. Se dice que dentro de las primeras 48, 72 horas el paciente tiene que estar intervenido. Eso es lo ideal. En nuestro medio, principalmente en los hospitales nacionales, es difícil. Ya se está pretendiendo porque debe de existir un servicio de medicina geriátrica y no lo tenemos en nuestros hospitales. ¿Qué sucede si operamos después? Es fácil operarlo, pero va aumentando el porcentaje de morbimortalidad, ¿ya?, en la medida que van pasando más los días. Bien, aquí podemos ver nosotros en la radiografía, miren, una fractura
intertrocantérica, miren, entre los trocánter, va de arriba abajo en intertrocantérica. Está conservado casi el cálcar, está conservado el trocánter menor en su posición. Esta es una fractura estable. Aquí pueden ver otra fractura de otro paciente que ya compromete y se desplaza todo el fragmento, una fractura desplazada, y hay una parte del trocánter mayor fracturado. Y aquí pueden ver ustedes otra fractura que se da en la línea intertrocantérica, pero que está desplazado y se ha metido el pico del cálcar dentro del canal medular. ¿Verdad? Todas estas fracturas necesitan ser intervenidas. Y a pesar de que esta fractura no está muy desplazada, pero por la movilidad que hay que darle al paciente y porque normalmente ellas van a comenzar a consolidar a partir de la tercera semana, entonces puede desplazarse en cualquier momento. Por eso lo ideal es intervenirlo con el hueso dejándolo in situ y las demás llevándolos a la reducción. Y para eso podemos utilizar una serie de materiales. Por ejemplo, aquí están viendo, esto es un clavo que le llamamos un tornillo deslizante, es un tornillote que entra ya, comprime la fractura, que ustedes están viendo el foco de fractura ya consolidado, ¿verdad? Esto sí, si la fractura colapsa, también el clavo colapsa, por eso se llama tornillo deslizante. Existen las placas fijas, ¿verdad? Como esto que están viendo aquí, o en otras ocasiones solemos poner también prótesis como la vieron anteriormente, de acuerdo al tipo de fractura y de acuerdo si el paciente tiene algún proceso artrósico que vaya a ir también desmejorando con el producto de la fractura que hemos tenido. El capítulo de la fractura de las caderas es largo, ¿verdad? Porque tenemos toda una serie de problemas pre, trans y postoperatorio que debemos de ir conociendo y lo van a ir conociendo en la medida de la práctica. Vean otro tipo de fractura, también del macizo trocantérico, y solemos a veces usar este tipo de clavos que va dentro de la médula de hueso y este tipo de tornillo que va hasta la cabeza y mantiene la reducción. A esto le llamamos un clavo céfalo-medular. Estos tienen un principio biomecánico que son muy parecidos a lo que vimos anteriormente, a esto, solo que el sistema de fijación no está por fuera, sino que está por dentro. Bien, luego bajamos y llegamos a las fracturas de la región subtrocantérica. Estas fracturas, al igual que las anteriores, en los jóvenes son productos de trauma de alta energía y en los adultos mayores de productos de caída banal. Se consideran fracturas subtrocantéricas todas aquellas que van hasta los 5 centímetros abajo del trocánter menor. ¿Ya? Inician aquí, pueden bajar, todavía pueden ser un poquito más largas. Y aquí ven varios tipos de esa fractura, varios trazos de fractura que pueden darle estabilidad o inestabilidad. La tipo 1 y 2, la tipo A, perdón, y la tipo B son estables, pero la tipo C no. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve inestable esto? Porque hay tracciones musculares que nos van a desplazar más los huesos. Ya les hablaba de la inserción a este nivel de los glúteos, el mínimo y el medio, ¿verdad? Y ese tiende a desplazar hacia lateral la fractura y el extremo distal tiende a desplazarse hacia medial, producto de la tracción de los aductores, ADD-ductores. Entonces, por eso a partir de aquí comienzan los inestables y pueden tener varias formas de tratamiento. Aquí hay una forma de tratarlo, miren, con unos clavos placas, ¿verdad? Se colocan los huesos en su lugar, se fijan con tornillos para armar todo el desorden y después se colocan clavos placas aquí. Y lo están viendo aquí, por ejemplo. Este era un joven de 17 años. Rara las fracturas en ellos, ¿verdad? Pero que llegó al hospital con una fractura aquí a nivel de la zona subtrocantérica, producto de un tumor que existía en esta zona. ¿Bien? Aquí había un tumor que se llama un quiste óseo aneurismático. Realmente no es un verdadero tumor, sino que le llamamos lesiones pseudotumorales. El quiste óseo aneurismático es sumamente sangrante. El paciente llegó chocado. Entonces, si lo abrimos, ese paciente se nos hubiera muerto en sala por el sangramiento. Entonces, lo que tuvimos que hacer es
un cateterismo a través de la arteria femoral y descendimos y llegamos a identificar la arteria que sangraba y ahí pusimos esto. Mire, esto es un coil, o sea, esto nos sirve para hacer una embolización selectiva. Embolizar quiere decir tapar el vaso selectivamente y ahí tapamos a la femoral. Sí, era la circunfleja anterior, gracias a Dios, porque si fuera así, hubiese sido la circunfleja posterior, la posteromedial, se hubiera podido morir la cabeza del fémur. Intervenimos al chico, pusimos esta placa e injerto en todo eso y evolucionó bien. Otra forma de operar la fractura subtrocantérica, miren aquí el trazo, es con los clavos cefalomedulares también. Y siguiendo bajando sobre el fémur, vamos a llegar a la fractura del extremo medio. Estos son otro tipo de fracturas muy frecuentes. En el joven y el adulto joven, o sea, menor de los 50 y tantos años, son productos de trauma de alta energía, productos de accidentes de tránsito, productos de caídas de altura, como por ejemplo de algún andaño de construcción o productos de la violencia y por el proyectiles de arma de fuego. La clasificación de este tipo de fractura va de acuerdo a aquello que vimos, recuerdan, cuando fuimos viendo en la primera clase los tipos de trazo fracturario. Y así tenemos transversas conminutivas, ligeramente oblicuas, con minuta, segmentarias, y así la diversidad de acuerdo al trazo de fractura. Así lo clasificamos. Normalmente estas fracturas también son muy sangrantes, pueden secuestrar hasta 1000 cc de sangre y el paciente puede llegar con mucho dolor y con mucho acortamiento del miembro. Debemos de estabilizarlo con una tracción para disminuir el dolor, para disminuir el sangramiento y para disminuir la posibilidad de que el foco de fractura, los bordes del foco de fractura que pueden tener aristas o pueden tener picos, vayan a lesionar otras estructuras blandas, principalmente nervios. Recuérdense que atrás va a pasar el ciático o la arteria femoral que pasa en la línea media y se mete por, acuérdense que va debajo del sartorio y se mete después por el canal de Hunter hasta llegar a la región de la rodilla. Este tipo de fracturas también tienen que ser intervenidas rápidamente por las complicaciones que nos pueden dar. Y son principalmente embolismos, principalmente el graso, como también las fracturas de la cadera, ¿verdad? O embolismos, tromboembolismos hemáticos. Entonces tenemos que intervenirlo tempranamente y normalmente utilizamos, y de preferencia utilizamos un clavo como el que están viendo, ya que son clavos que van dentro de la médula y que los atraviesan unos tornillos para bloquearlos, para que la fractura no colapse, para que la fractura no se distraiga o para que la fractura no rote. Y a esto le llamamos clavos endomedulares bloqueados. Ahí están viendo una fractura, miren, muy oblicua, con una punta muy peligrosa, ¿verdad? Fue reducido, se puso todos los tornillos y aquí tenemos la fractura ya consolidada. También podemos manejar, porque en algunas ocasiones en este paciente el tipo de fractura era conminutiva porque fue producto de una herida por arma de fuego. O sea, había muchos fragmentos. Y entonces, si yo quiero meter un clavo como el anterior, muchas veces tengo que ir ver cómo reduzco todo ese montón de fragmentos. Entonces lo que hicimos fue poner un clavo plaque, como la que ya habían visto anteriormente, sin tocar el foco de fractura. Aquí no se levantó ni el músculo, aquí no se vieron los huesos, sino que se dejó toda aquella conminución y formó un macizo de callo óseo. A esto le llamamos una placa puente. ¿Por qué? Porque el foco de fractura quedó aquí en medio como que fuera un río y esto fue un puente, miren, donde se estabilizó en la zona sana. O podemos utilizar como en el caso de que esta fue una fractura patológica producto de una osteomielitis. Vean
las zonas de lisis ósea que se ven aquí. Y entonces utilizamos esto que son los fijadores externos o tutores externos. En los tutores externos se van a dar cuenta que los clavos no pasan por el foco de fractura, sino que están distante a él. Lo preferimos hacer para no trasladar bacterias hacia otros lados. Fue previamente limpiado, cureteado, debridado, ¿verdad? Porque ya tenía una fístula y se provocó la fractura. Incluso pueden ver ustedes esta curva que va aquí, esta imagen. Esto es parte del dreno que se le había colocado porque tienen siempre un material para poderlo visualizar radiológicamente. Y seguimos bajando y llegamos a la zona distal del fémur. La zona distal del fémur lo podemos dividir en dos partes. La región arriba de los cóndilos, recuérdense que estos son los cóndilos femorales, y la región de los cóndilos y zona articular. Vean, las fracturas pueden ser arriba de los cóndilos, van a ser supracondilias, un solo trazo, un tercer fragmento o conminutivas. Pueden ser fracturas de alguno de los cóndilos. Vean, aquí es el cóndilo lateral, lateral porque aquí está el peroné. También puede haber esta fractura lateral que se ve en esta imagen y tiene fracturado el borde posterior del área condilar. Esta es una fractura coronal, ¿verdad? Una fractura lateral y aquí volvemos a ver la coronal también. ¿Bien? Entonces, estas son fracturas condilias. Y también tenemos aquellas fracturas que comprometen tanto la zona arriba de los cóndilos como la zona condilar. Y a esta le llamamos supra e intercondilia. Como por ejemplo la que están viendo aquí, arriba de los cóndilos y entre los cóndilos. Y a esto le llamamos por una supracondilia en Y, por el aspecto que tiene el trazo de fractura. O pueden haber supracondilias conminutivas e intercondilias, o pueden haber supra e intercondilias totalmente conminutivas. Estas fracturas son productos también de trauma, principalmente cuando se lleva la rodilla doblada, ¿verdad? Y el trauma se da a nivel de la porción de la rodilla. En los pacientes adultos mayores también solemos verlos por caídas banales, y son frecuentes en ellos. El peligro de este tipo de fracturas es el desplazamiento que puede sufrir el extremo distal de la fractura. ¿Por qué razón? Porque los gastronemios se pegan en la zona intercondilia, en la zona posterior de los cóndilos, en la zona medial. Entonces, al caerse el paciente y al fracturarse, este fragmento es rotado hacia atrás. Y entonces, al haber rotación posterior, esa puede provocar una lesión neurovascular. Por eso tenemos que examinar siempre al paciente neurovascularmente. Recuérdense que atrás de ellos, entre los cóndilos, en la porción media de entre los cóndilos, ahí va el paquete vascular, tanto la arteria como el nervio y la vena poplítea. Entonces, eso son cosas que tenemos que tener cuidado. Normalmente, si este tipo de fracturas las diagnosticamos con una radiografía antero-posterior y una lateral de fémur. Pero si tenemos un componente conminutivo y principalmente intraarticular, solemos mandar una tomografía serial computarizada y hacemos una reconstrucción tridimensional. ¿Para qué? Para saber cómo están los fragmentos y planificar el acto quirúrgico. Esta es quirúrgica. Toda fractura que está en esta zona por las fracciones musculares, como van a desplazarlas, siempre es quirúrgico, y principalmente cuando comprometen las áreas articulares como las del tipo B en adelante. Entonces, solemos intervenirlas quirúrgicamente y podemos hacerlo de varias maneras, colocando un clavo placa, colocando un tornillo de compresión o colocando unas placas periarticulares donde armamos todo la fractura uniéndolo al extremo proximal. Y ahí pueden ver ustedes una fractura sencilla con pequeños fragmentos
una conminutiva, vean, están conservadas aparentemente el área articular, pero no, vean que aquí hay una grada y aquí se ve el trayecto de fractura hacia allá. Esta era una supra e intercondila. Vean aquí la conminución y la divergencia de los cóndilos femorales. Se intervino quirúrgicamente y ahí lo están viendo ustedes ya con todo reconstruido en el área distal del fémur. Podemos utilizar este tipo de placas que le llamamos placas endomedulares bloqueadas, que son las que, placas bloqueadas. ¿Por qué bloqueadas? Porque el tornillo se enrosca en la placa, entonces ya no se van a aflojar fácilmente los tornillos. Y esto solemos utilizarlas y se crearon principalmente para los huesos con osteoporosis, como son nuestros pacientes adultos mayores. En los jóvenes a veces solemos utilizar de estos tipos de clavos, ¿verdad? Que se llama clavo endomedular. Entra a través de aquí de la rodilla y también lo bloqueamos con tornillos, tanto aquí como en el extremo proximal. Y seguimos bajando y encontramos la rótula. Recuerden ustedes que la rótula es uno de los componentes del aparato extensor de la rodilla. ¿Y cuál es el aparato extensor? ¿Qué estructuras comprenden el aparato extensor? Primero, a quien van a extender es la tibia, ¿no? Entonces, el aparato extensor está compuesto por el cuádriceps. Acuérdense, las 4 porciones del músculo cuádriceps. Estos se unen y forman un tendón que se pega en la rótula, que se llama tendón del cuádriceps. Luego está la rótula. Y luego se continúa con el tendón rotuliano o patelar. Y este se llega a insertar a la tuberosidad tibial. Entonces la rótula funciona como una polea de apoyo para aumentar la fuerza del cuádriceps en la extensión de la pierna. Por eso es lo importante reconstruir la rótula cuando hay una fractura. Habrán ocasiones en que son tan severas que tenemos que hacer patelectomía casi total. Pero eso es la excepción. Preferimos tratar de conservar al máximo. La rótula puede fracturarse por 2 causas. Una, un trauma directo, ¿verdad? Que ustedes caigan de rodilla, que ustedes se golpeen la rodilla contra el tablero del vehículo, o por una contracción muy fuerte de un cuádriceps. Principalmente lo solemos ver en los pacientes que hacen pesas, pero pesas competitivas, ¿no? Que son pesas con una gran cantidad de libras. Entonces, a veces por la contracción brusca del cuádriceps pueden provocar una avulsión y entonces solemos ver fracturas de los polos, tanto del inferior como del superior de la rótula. La Organización de Trauma Americano clasifica la fractura de las rótulas en no desplazadas, en transversas no desplazadas, en transversas desplazadas, y se considera desplazadas cuando el espacio interfracturario es mayor de 4 milímetros, fracturas del polo inferior de la rótula o del polo superior, fracturas conminutivas no desplazadas, fracturas conminutivas desplazadas, fracturas verticales, y también existen las lesiones del cartílago. Recuérdense que la rótula por la parte anterior, que es la que está hacia externo, es hueso, pero en la parte interior que se articula con los cóndilos femorales es cartílago y ahí pueden haber lesiones osteocondrales. El diagnóstico de esta fractura lo hacemos con una radiografía antero, posterior y lateral en su mayoría. Será la fractura vertical y las fracturas osteocondrales, donde también tenemos que tomar una posición axial. Y en la posición axial vamos a ver de esta forma la rótula. Miren cómo la estamos viendo en la lesión osteocondral, ¿verdad? El tratamiento, por supuesto, en las no desplazadas puede ser conservador. Una gran belleza y una felicidad. Doctor, vamos a regresar, vamos a ir a comer. No. Mientras estamos en clase, hacemos 2 cosas a la vez. Bueno, buen provecho. Entonces está la no desplazada,
¿verdad? El tratamiento es conservador, se puede poner un yeso desde la región casi inguinal, ¿se acuerdan? La inguina pédico, con la rodilla flexionada 5 grados tan solo para no aumentar el desplazamiento. Y el resto de las fracturas van a ser quirúrgicas. Aquí nada más un ejemplo de una forma quirúrgica que se hace con clavitos y alambre. Esto se le llama obenque y cumple un principio quirúrgico en la ortopedia que es el de la tracción para comprimir la fractura, ¿verdad? Aquí están viendo una fractura de la rótula desplazada más de 4 milímetros y tenía un tercer segmento aquí en medio, y están viendo el tratamiento que se le dio con los clavitos y el alambre. En algunas ocasiones vamos a tener estos problemas, ¿verdad? Donde se arranca el tendón de los fragmentos, porque a veces son muy pequeños los fragmentos. Entonces, tenemos que unir este tendón al hueso nuevamente, y a eso se llama tenodesis. ¿Ya? Entonces, hacemos una tracción con hilos especiales, haciendo agujeritos en la rótula para pasar los hilos. Son hilos de mucha tracción. El Faber-Wire, ¿verdad? Es un hilo que aguanta mucha tracción y lo pueden ver cómo se hace la sutura, y después se coloca un alambrito para proteger la sutura. Seguimos bajando y llegamos a la tibia, ¿verdad? La articulación de la rodilla que va a tener al fémur arriba y abajo la tibia. Recuérdense que entre medio de ellos van a estar los meniscos en cada uno de los platillos tibiales, y van a estar unidos por ligamentos, principalmente los ligamentos colaterales que van a los lados, el colateral medial y el colateral lateral. Y aquí en las crestas tibiales van a estar también los ligamentos cruzados, el cruzado anterior y el cruzado posterior. Pues la fractura de este extremo proximal de la tibia, al igual que casi todas las fracturas, traumas de alta energía en el joven o adulto joven, y traumas de baja energía en el adulto mayor. Pero esta cumple una característica. El trauma tiene que ser principalmente con el pie en extensión y caída sobre el miembro, o con el accidente de tránsito cuando el motorista trata de meter el freno súbitamente y se da el trauma. Entonces, los cóndilos femorales van a golpear contra los platillos tibiales. Para que se fracture el platillo tibial lateral, las fuerzas tienen que ser, la rodilla tiene que estar en valgo, o sea, metiéndose la rodilla. Y para que se fracture el platillo lateral, las fuerzas tienen que estar en varo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una clasificación que solemos usarla de acuerdo a los platillos y de acuerdo al tipo de fractura. Solo una fractura simple, una fractura con, y aquí está el tratamiento, una fractura con hundimiento, un hundimiento puro, una fractura del otro platillo, y estas ya van a ser más complicadas porque son productos de más alta energía, fracturas de ambos platillos y fracturas que comprometen tanto los platillos como la diáfisis del fémur. Esta es la clasificación del señor Charter. Aquí pueden ustedes ver una fractura que compromete el platillo medial y compromete también la diáfisis, ¿sí? En estas fracturas hay que tener cuidado algo. Esa zona, recuérdense, atrás pasa el paquete vascular, ahí se van dividiendo ya los nervios. A este nivel ya se dividen también las arterias, ¿verdad? Y acuérdense que aquí a nivel del cuello del peroné va a pasar el nervio peroneo. Todo eso tenemos que examinar siempre al paciente. Que no existan lesiones vasculonerviosas. También en esta zona se pueden producir, de acuerdo al tipo de fracturas, principalmente a partir del tipo 4 en adelante, se pueden producir fracturas muy severas por traumas de alta energía, y puede darnos también una complicación de un síndrome compartimental. Y eso siempre tenemos que saberlo evaluar, ¿verdad? Igual podemos tener sufrimiento de las lesiones de la piel por el edema que se produce en estas zonas en la piel,
se pueden producir flictemas, se pueden producir bulas, ¿verdad? Y entonces eso nos puede retrasar el acto quirúrgico. Y ese es producto de la epidermolisis que se está dando por el problema del aumento de las presiones en el hígado. Entonces el tratamiento igual va a ser un tratamiento quirúrgico. Utilizamos placas con tornillos y ahí vamos armando todos los procesos de la fractura. ¿Ven? Las fracturas de la diáfisis de la tibia, al igual que las del fémur, se clasifican de acuerdo a cómo vemos el trayecto de la fractura, ¿verdad? Y el tratamiento siempre tiene que ser lo más pronto posible. Recuérdense que a nivel de la diáfisis de la tibia es el lugar donde se producen con mayor frecuencia las fracturas expuestas. En los jóvenes y en los adultos jóvenes, productos de trauma de alta energía, y hoy solemos verlo mucho con las motos, ¿verdad? Y en el adulto mayor, productos de traumas banales. En los jóvenes también productos del deporte, ¿verdad? Y entonces todo eso tenemos que evaluar. Aquí también se producen los síndromes compartimentales. Recuérdense que a nivel de la pierna hay 4 compartimentos. El anterolateral, el medial, el posterior superficial y el posterior profundo, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer esos compartimentos y tenemos que conocer el síndrome compartimental. El tratamiento suele ser igual que las anteriores, con clavos endomedulares con bloqueo, porque esto nos permite movilizar mucho más temprano al paciente. Nos permite rehabilitar rápidamente al paciente. Si nosotros colocamos un clavo de estos, ya el paciente le disminuye enormemente el dolor y podemos comenzar con movilizaciones tempranas a nivel de la rodilla y el tobillo. Los diagnósticos los hacemos con radiografías antero, posteriores y laterales en casi todas las áreas. Pero recuérdense siempre, cuando tomen una radiografía antero posterior de un paciente con una fractura diaficiaria, como son las diaficiarias de la tibia o las diaficiarias del fémur, pidan siempre que la radiografía también cubra la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo, o la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla, porque pueden acompañarse también de fracturas de esos lados. También podemos tratar la fractura de la tibia con una placa, como lo están viendo aquí, placas y tornillos. Y ustedes estarán pensando, ¿por qué no operaron el peroné? ¿Ya? Lo ideal hubiera sido a este nivel tratar de conservar la longitud del peroné. Pero a partir de los 20 centímetros distales, otros dicen 10 centímetros distales, todo el extremo proximal no es necesario a veces intervenirlo quirúrgicamente porque no cumple una función importante en la estabilidad de la pierna, ¿ya? Pero en los últimos 20 centímetros distales sí, porque ahí está la estructura del tobillo y eso tiene que conservarse la longitud de cada uno de los huesos. Bajamos a la porción distal de la tibia y a esto le llamamos el pilón tibial. Estas fracturas revisten mucha importancia porque solemos ver mucho en los accidentes de tránsito o lo solemos ver mucho en el adulto mayor en los traspiés cuando van bajando una grada y se caen y caen con la planta del pie. Entonces a veces el astrágalo, vean, golpea contra el área articular distal de la tibia y entonces provoca la fractura y hasta hundimiento. Pueden existir fracturas arriba del área articular, como la vimos en la porción distal del fémur, en los bordes, de aquí vemos en el borde medial intraarticular con el peroné de la tibia, o en la zona del maléolo tibial, o en el borde posterior, el mal llamado tercer maléolo de la tibia, o lo podemos ver intraarticulares y arriba del área articular de la tibia. Miren, una conminutiva, ¿verdad? Que también reviste importancia. Aquí el diagnóstico, una radiografía antero, posterior y lateral, y cuando tenemos fracturas conminutivas, como en este caso, queremos saber cómo realmente están desplazados y en qué posición guardan todos estos fragmentos.
Entonces solemos mandar siempre una tomografía axial computarizada. El peligro de esta zona es que es una zona escasa en tejido blando y estas fracturas pueden romper la piel y convertirse y complicarse con una exposición, una fractura expuesta. O también van a tener mucho edema y el sufrimiento de la piel como lo vimos en el extremo proximal, o sea, darnos una epidermolisis, la formación de flictemas y eso nos va a atrasar los tratamientos quirúrgicos. Por eso, cuando llega un paciente con un tipo de fractura tan severa como estamos viendo en la radiografía, si no lo podemos intervenir inmediatamente poniéndole el tratamiento definitivo, por lo menos colocamos unos fijadores externos para mantener la longitud del miembro. Aquí están viendo otro tipo de fractura. Miren, aquí compromete también el peroné. ¿Verdad? Cuando son fracturas conminutas, como esta, que comprometen el área articular y arriba de la articulación, aquí hay un colapso de la fractura. Normalmente lo que hacemos es reducir siempre primero el peroné y va a ser el peroné el que nos va a ayudar a darle la longitud a la fractura. Entonces ponemos en el peroné una plaquita con tornillos y en la porción distal ponemos otra placa bloqueadas actualmente, que son las que solemos usar. Aquí están viendo una, miren, este es un tipo de placa bloqueada que utilizamos. Vea para la región distal de la tibia, o sea, de la fractura del pilón tibial. Aquí lo pueden ver, era una fractura muy conminutiva de todo el área, con una fractura del peroné, ¿verdad? Y a esto, normalmente este tipo de placas y en este tipo de fracturas nos permite rehabilitar tempranamente al paciente con los movimientos. Y bajamos, llegamos a las fracturas del tobillo. ¿Ya? Recuérdense, el tobillo está formado por el extremo distal del peroné, el maléolo peroneal, el extremo distal de la tibia, el área articular, con el maléolo tibial. Y el extremo de la cúpula del astrágalo. Entonces, esto es la articulación del tobillo. Aquí hay un retináculo, un pellejo que cubre todo esto, y a este conjunto se le llama la mortaja tibio-peronea. Las fracturas del tobillo son fracturas muy frecuentes y pueden darse productos de movimientos que lleva el pie y que lleva nuestro cuerpo. Por ejemplo, la fractura de ambos maléolos se da por una supinación. Una supinación es como que usted quisiera verse la planta del pie. Entonces esa se provoca, o sea, el pie se mueve hacia la línea interna de la línea media del cuerpo. Entonces eso lo que provoca es que el astrágalo empuje el maléolo tibial y lo fractura, y el maléolo peroneal se fractura por tracción de los ligamentos. ¿Ya? Si es un paciente muy joven, en algunas ocasiones suele darse ruptura del ligamento y el peroné no se rompe porque es muy fuerte. Hay otras fracturas como en pronación, ¿ya? O sea, como si quisiéramos llevar hacia afuera la planta del pie, y el peroné se fractura por el empuje del astrágalo. Y vean, esto simula a un paciente joven, y entonces en lugar de romperse el maléolo tibial, se rompe el ligamento, ¿ya? Deltoideo, porque es un ligamento muy fuerte, y además se rompe el ligamento tibio peroneo distal, que eso es que le llamamos la sindesmosis tibio peronea distal. Todos estos movimientos, cada uno nos puede ir produciendo algunos tipos de fracturas. La pronación con rotación externa, la pronación con rotación externa también nos pueden producir tipos de fractura a diferentes niveles. Nosotros lo clasificamos de acuerdo en qué lugar se han puesto las fracturas. Y la clasificación de Dennis y Weber nos dice que pueden ser abajo de la sindesmosis, como la que están viendo aquí, la tipo a través de la sindesmosis, como la que están viendo el tipo B. Miren, aquí estaba conservado el ligamento tibio peroneo distal. Aquí está roto ya el ligamento tibio peroneo distal.
y arriba de la sindesmosis, como es la C1 y la C2, ¿verdad? Que está, se puede romper el ligamento intesindesmal, pero también se rompe parte de la membrana interósea y el peroné. Cada una tiene su problema porque nos va a dar inestabilidad principalmente de la sindesmosis que tenemos que conservar. Y el tratamiento, pues, puede ser tan sencillo como meter unos clavitos y hacer un circlaje de alambre, poner placas y tornillos, ¿verdad? Una variabilidad de material de osteosíntesis que podemos ocupar. Vean aquí una fractura exclusiva del peroné, muy larga hasta atrás, y con un pequeño fragmento en la región posterior de la tibia, el mal llamado tercer maléolo. Aquí tenemos las formas de tratarlo, una placa con los tornillos que agarra la porción del tercer maléolo, y en algunas ocasiones cuando se rompe la sindesmosis, metemos un tornillo largo para poder conservar nuevamente la sindesmosis. Vean cómo estaba abierta aquí, aquí no lo hicieron, pero aquí sí se hizo. Luego vamos a ver otro tipo de fracturas importantes. Los dos huesos que principalmente se fracturan a nivel del pie van a ser el calcáneo y el astrágalo. Vamos a hablar ahorita del calcáneo y van a ver esta figura. Donde está el calcáneo, arriba está el astrágalo y por supuesto esta flecha va a indicar los ejes de fuerza cuando cae el paciente, ¿verdad? A veces pueden haber fracturas sencillas como esta, porque esta la trae todo el eje de fuerza de la tibia y el cuerpo. Y entonces el astrágalo rompe el calcáneo en esta área. A este tipo de fracturas, que es la fractura llamada la fractura del lovers o del amante, ¿no? Cuando se trata de escapar de la casa del amante y se tira por la ventana y cae de pie. Esta solemos ver en esos pacientes. Cuando el paciente cae de una altura, como por ejemplo un andamio, o lo solíamos ver y se le llamó también la fractura del aviador, principalmente aquellas que tienen mucha conminución, porque en la Segunda Guerra Mundial los aviones japoneses, el freno era de pedal, de pie. Entonces, cuando metían súbitamente el freno con mucha fuerza, se provocaban fracturas de esta área del calcáneo. Entonces, aquí podemos ver, según la clasificación de este señor Excel Lopresti, el grado de conminución que puede adquirir la fractura de acuerdo a la intensidad del trauma y de acuerdo al ángulo del trauma, ¿verdad? También en algunas ocasiones solemos ver una fractura donde solo se levanta un pico aquí y eso es por una tracción súbita del tríceps, o sea, del tendón de Aquiles y el tríceps sural que está formado por los dos gemelos y el sóleo. Para hacer el diagnóstico, tomamos una radiografía principalmente lateral. Aquí no vamos a tomar una AP del tobillo. Tomamos una lateral y tomamos un axial de calcáneo que vamos a ver de esta forma. Esta es otra clasificación de Sanders de acuerdo a los tipos de fragmentos que se van a formar en las radiografías axiales. Y aquí están viendo ustedes este paciente con una fractura del calcáneo. Miren cómo se ha perdido la altura del calcáneo en una radiografía lateral y la radiografía axial que se toma desde atrás y van a ver las fracturas del calcáneo que se produce. Aquí hay un factor bien importante. Mandamos a veces un TAC cuando queremos ver cómo está conformada todo tipo la fractura y queremos planificar nosotros el acto quirúrgico. Y aquí hay un factor bien importante, tratar de conservar el ángulo que se da entre el borde superior de la porción posterior del calcáneo y el borde superior de las áreas articulares con el astrágalo. Esto forma un ángulo que se llama el ángulo de Wheeler y esto es de aproximadamente 40 grados y eso es lo que tratamos de recuperar cuando intervenimos quirúrgicamente al calcáneo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a armar todo este montón de fragmentos? Realmente tratamos de colocarlos y para eso tenemos unas placas especiales, ¿verdad? Aquí están viendo, estamos interviniendo este paciente, miren los múltiples fragmentos y aquí colocamos una placa que va a armar toda el área
fracturaria, va a mantenerlos, es como una araña todo esto. Y este clavito, ¿para qué está puesto ahí? Porque lo usamos como un joystick para poder reducir la fractura, poder movilizar los pequeños fragmentos y ponerlos en su lugar cuando lo necesitamos. ¿Verdad? Luego seguimos bajando y vemos la fractura del astrágalo. Aquí tenemos la cabeza del astrágalo, el cuello del astrágalo y el cuerpo del astrágalo, donde está el área articular conativa. Lo importante ver en el astrágalo es su vascularidad, y la vascularidad llega del arco plantar, tanto anterior como dorsal, y la irrigación viene de distal a proximal. Quiere decir que si yo tengo una fractura severa, como la que estamos viendo aquí, se puede lesionar la vascularidad y puede llegarse a necrosar el extremo proximal del astrágalo, que es el área articular conativa. Por eso reviste mucha importancia el acto quirúrgico. Para estas fracturas se producen también producto de caída de alturas, accidentes de tránsito cuando se suele meter el freno, accidentes de moto también, y entonces vamos a hacer el diagnóstico con una radiografía lateral y con una radiografía ligeramente oblicua tomada con una rotación de 15 grados, porque en esa posición vamos a poder ver el astrágalo en una forma mucho mejor, así como la que estamos viendo aquí. O solemos hacer también una tomografía computarizada para tener la idea, ver si no hay pequeños fragmentos que pasen desapercibidos en la radiografía simple. La clasificación está dada de acuerdo al grado de desplazamiento. Y tenemos esta clasificación del Dr. Hawking, donde la clasificamos en 4 grados. El grado 1 son las fracturas del cuello sin desplazamiento. El tratamiento de esta puede ser conservador. Ponemos un aparato de yeso, le evitamos el apoyo temprano y es hasta la 6ª semana que le vamos a comenzar a permitir pequeños apoyos con carga de peso parcial. Tenemos el tipo 2, ¿verdad? Que ya es fracturas del cuello con un desplazamiento moderado, o sea, ligeramente desplazado. ¿Ya? Esta ya hay que reducirla para conservar la longitud y conservar el ángulo que tiene que tener el astrágalo. La tipo 3 es fracturas del cuello donde se luxa el cuerpo del astrágalo, como está viendo aquí, ¿verdad? Hay una luxación. Estas fracturas pueden tener 2 problemas importantes. Uno, la lesión vascular y que este fragmento se necrose, el extremo proximal. Y 2, al luxarse hacia atrás está haciendo mucha compresión sobre la piel y el tendón de Aquiles, y esto puede provocar también necrosis de la piel y del tendón de Aquiles, de los tejidos blancos. Por eso es importante reducirla, o sea, ponerla en su lugar lo más pronto posible. Y la tipo 4, ¿verdad? Que es una fractura del cuello donde se luxa el extremo distal. Estas son muy raras. ¿Verdad? Bien, entonces el tratamiento, como les decía, miren, aquí hay una fractura donde está desplazado, pero no se ha salido los fragmentos, y fue tratada, ¿verdad? Con una reducción cerrada, manejando los fragmentos con clavitos, como lo vieron en la fractura del calcáneo, como que son un joystick, y lo vamos haciendo un control radiológico transoperatorio, y después metemos unos clavitos de atrás adelante para agarrar esto, y sobre esos clavitos van los tornillos. Estos tornillos son canulados, son huecos que pueden entrar a través de los clavicos y hacer una mínima incisión para tratar de conservar la vascularidad. Y ya por último vamos a ver fracturas importantes como son las de los metatarsianos. Revisten mucha importancia, principalmente aquellos que comprometen las zonas articulares de los metatarsianos con la falange. Estas pueden ser productos de trauma, de accidentes de tránsito, principalmente de motos, o traumas deportivos también. En los adultos mayores pueden también provocarse
por fatiga. Recuerden cuando vimos las fracturas por estrés o fatiga, que puede provocarse principalmente en el cuarto y en el tercer metatarsiano. Y recuérdense que también pueden existir, como lo ven aquí, miren, una fractura de la base del quinto meta, producto de la tracción del peroneo lateral corto, ¿verdad? Principalmente cuando se dan lesiones como se produjo el esguince, que es una rotación y una inversión del pie, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener la tracción del peroneo y provocarnos la fractura de la base del pie. El tratamiento de esto indudablemente va a ser quirúrgico, ¿verdad? Ya sea meter clavitos, ya sea meter tornillos, pero lo importante es que hay que reducirlo y no dejarlo desplazado, porque esto nos puede provocar problemas para la deambulación. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? No, doctor. Creo que no, doctor. Vaya. Ok, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.